Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en el marco del cursado de la Cátedra de Sociología General de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública y de la Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas. En esta instancia, en este video, voy a hablar de manera introductoria de uno de los autores más importantes de la sociología, uno de los tres clásicos de esta ciencia, que es Max Weber. Digo que es uno de los clásicos junto con Karl Marx y Emile Durkheim, que también hay introducciones en videos en la plataforma a cargo del profesor Estacciola y del profesor Navarro. Antes de referirme específicamente al autor, quería hacer algunos comentarios preliminares. El primero en relación a la sociología. Esto es algo que se dijo y a lo que se refirió Gonzalo Navarro en su video sobre Durkheim, pero es importante recalcarlo, y es el contexto de surgimiento de la sociología como ciencia. La sociología se consolida como ciencia y comienza a formarse en la época en la cual comienza a desquebrajarse el viejo orden medieval y comienza a surgir el capitalismo como sistema hegemónico económico e ideológico a nivel global. La sociología surge como una respuesta a la necesidad de entender esta nueva situación y sobre todo nace con un sesgo bastante conservador, más que mirando hacia adelante, mirando hacia atrás, digamos, ¿no? Más con una idea de tratar de legitimar lo que quedaba del régimen, más que por la idea de pensar en, digamos, acelerar los cambios, digamos, ¿no? Sería más bien el surgimiento de una ciencia más bien conservadora que revolucionaria, ¿no? La sociología surge después de la revolución económica y de la revolución política, que son la revolución industrial inglesa y la revolución francesa de 1789. Antes el pensamiento social tenía algunos antecedentes, el más significativo Augusto Comte, pero además el pensamiento social tenía otros, digamos, referentes como el caso de Saint-Simon, los contractualistas, digamos, Hobbes, Locke, Rousseau, y también los franceses Louis de Bonald y Joseph Maître, que eran, digamos, una suerte de vanguardia conservadora, digamos, ¿no? Si se quiere. Así que bueno, digamos que hay, digamos, hacia atrás de, digamos, el surgimiento y consolidación de la sociología como ciencia, hay pensamiento social que le sirvió de antecedente. En relación a específicamente el autor, a Max Weber, también quería hacer una cuestión más general y quería señalarles que desde la cátedra siempre les pedimos que cuando van a estudiar a cualquier autor o autora, primero vean su biografía y vean el contexto en el cual ha producido su obra académica o intelectual, científica. Eso se debe fundamentalmente a que entendemos que es imposible entender una obra si no se conoce el contexto de producción, tanto desde lo que tiene que ver con lo ideológico, desde lo espacial y desde lo temporal. Nadie produce, digamos, en el aire, ni nadie produce fuera de un determinado contexto social ni fuera de las determinaciones políticas, ideológicas y materiales de su época. Entonces es muy importante tener presente las biografías que nosotros podamos, digamos, acceder del autor o de la autora antes de poder
abordar su obra. No estoy hablando, digamos, de un estudio extremadamente pormenorizado, pero sí por lo menos el tiempo y el espacio en el que se desenvolvió. A comparación, digamos, de sus otros dos clásicos, la sociología de Weber se llama sociología comprensiva. A diferencia de lo que opina Durkheim, o digamos, el método de Durkheim, que entiende que la sociedad es más que la suma de los individuos y que lo social se le impone al individuo, para Weber lo central de lo que se trata es de dilucidar el sentido subjetivo de la acción individual. Es decir, que lo que tiene que lograr la sociología es buscar el sentido de la acción de cada uno de los sujetos, y para eso esboza una suerte de teoría que se llama, teoría de la acción racional. Aparte tiene otras cuestiones su teoría, pero bueno, eso es lo básico. Esa sería su gran diferencia con Durkheim. Y bueno, con Weber da la sensación de que toda la sociología opina que Weber y que Marx se peleaban, pero me da más la sensación de que en realidad todos los autores posteriores los hacen pelearse. Decían que bueno, Weber vivió posteriormente, falleció después que Marx, pero bueno, no podría señalar taxativamente que cuando Weber escribió su obra estaba pensando en contrarrestar la de Marx, ¿no? Sobre todo porque Marx, van a ver en el video del profesor Estachola una explicación mucho más acabada de la que les pueda dar yo, pero Marx rechazaba la idea, esto es paradójico, digamos, ¿no? Que Marx sea un clásico de la sociología y que Marx rechazaba la sociología como ciencia autónoma, ¿no? Porque entendía que no se podía, digamos, compartimentalizar el conocimiento, no podría haber una economía, una historia, una sociología, una ciencia política, sino que en realidad todo eso tenía que ser parte de una misma ciencia social, porque en definitiva no se puede disociar el objeto de estudio como lo hacen las distintas ciencias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña digresión para ustedes, pero es para que lo tengan presente. Bueno, ya yendo específicamente al autor, a Max Weber, él nace en Alemania en el año 1864 y fallece el 14 de junio de 1920 también en Alemania. Muere en la ciudad de Múnich. Y ahí, si bien nace y muere en Alemania, él hace diferentes viajes por distintos lugares del mundo que van forjando y van influyendo en su obra científica. En ese sentido es importante señalar y enfatizar que en 1904 viaja a Estados Unidos. Mencionamos esto porque es un viaje que a él, digamos, lo hace encontrarse con la burocracia estadounidense, pero sobre todo con el país en donde estaba más desarrollado el capitalismo en términos económicos, razón por la cual esto va a marcar de una manera decisiva su producción teórica. Así que en este sentido es importante señalar que en 1904 viaja a Estados Unidos. Un año después, en el año 1905, es cuando publica una de sus obras fundamentales, La ética protestante del espíritu del capitalismo, que es precisamente en el libro donde trata, digamos, y estudia al capitalismo y su relación con el protestantismo como la religión que surgió e hizo posible el surgimiento del capitalismo. Trabajó como docente en las universidades de Friburgo y de Heidelberg, entre otras, dio varias conferencias, y es importante señalar esto
a cuento de lo actual, que es que cuando fallece en 1920, fallece de neumonía en el marco de una pandemia, como similar a la que actualmente estamos viviendo en el mundo con el coronavirus. Es una pandemia de la llamada gripe española que inicia en el año 1918. Gripe española porque fue precisamente en España donde se empezó a dar mayor cobertura a la enfermedad, no porque haya surgido allí. Como ya mencioné, una de sus obras fundamentales es La ética protestante del espíritu del capitalismo, de 1905, y la otra es su obra póstuma, de 1922, publicada 2 años después de su muerte, Economía y Sociedad, donde se esboza todas sus teorías y fundamentalmente también algunas cuestiones metodológicas relacionadas con la sociología. De los 3 autores clásicos de la sociología, siempre me gusta señalar a ustedes, estudiantes de ciencia política, que Max Weber es el que hizo los aportes más significativos desde la sociología a la ciencia política. Es un autor que estuvo constantemente preocupado por el tema de la burocracia, que hizo distintos estudios relativos al Estado y que también ha hecho mucho, indagó bastante sobre el fundamento de la dominación, el fundamento de la autoridad. Y esos, son temas absolutamente insoslayables en la ciencia política. Podemos señalar algunos de estos aportes de manera puntual, como la definición del Estado. Es una definición weberiana, esto de que el Estado es el ente que detenta el monopolio de la violencia legítima, es decir, que la característica distintiva del Estado es que puede ejercer violencia sobre otros de manera legítima. Esta es una definición, fundacional de diversas teorías dentro de la ciencia política. Después también los tipos de dominación, que los vamos a profundizar en un ratito, la legal, carismática y tradicional, que hacen precisamente al fundamento, al fundamento último de la autoridad, varios estudios sobre la burocracia y finalmente una obra que está incluida en la bibliografía de la materia y que además se encuentra disponible para su lectura, que es La política como profesión, que es una obra que no pueden dejar de leer, de Weber, en la cual él, que establece varias relaciones entre la sociología y la ciencia política, pero además habla de lo que él considera que tiene que, atender un burócrata, ¿no? No un burócrata en el sentido actual del término, sino un burócrata precisamente como un operador de la administración pública. Recordemos que la carrera es ciencia política y administración pública, ¿no? Entonces, la verdad que este es un texto muy interesante que no pueden dejar de leer, porque les repito, más allá de que sea parte de la bibliografía de la materia, es absolutamente fundamental para los profesionales de la ciencia política. Weber da una definición de sociología que, como les decía, la de Weber es llamada la sociología comprensiva. El que entiende que la sociología es la ciencia que pretende entender, interpretándole la acción social para explicarla casualmente en su desarrollo y efectos, entendiendo por acción como una conducta humana en la que el individuo o individuos de la acción la enlacen con un sentido subjetivo. Esto significa que los individuos, actuando en sociedad, actúan con sentido, es decir, todas las acciones que llevan a cabo los hombres en su interacción social tienen un sentido, es decir, que no actúan en una situación, si se quiere, en términos durkheimianos de anomia, sino que en realidad están actuando atendiendo a una determinada regla.
La sociología, lo que tiene, digamos, la sociología como ciencia, lo que tiene que, digamos, dilucidar es cuál es el sentido que el individuo le da a esa acción y tratar de entender por qué le da ese sentido y cuáles son los efectos de esa acción. Digamos. Tal vez en abstracto suena un poco, si se quiere, inasequible, un poco difícil, pero si empezamos y hablamos de la clasificación que hace en el marco de la teoría de la acción racional, se entiende más fácilmente lo que estoy diciendo. Entonces, el sentido de la acción racional es precisamente el sentido que los hombres o los individuos le dan a las acciones. Y él habla de 4 tipos de sentidos que pueden detentar las acciones de los hombres. La primera es la acción racional con arreglo a fines, es decir, se trata de aquella acción, si se quiere, es la acción dentro de la modernidad, es decir, la acción que uno, digamos, podría enmarcar en el modo de producción capitalista, en el cual se persigue un lucro, se persigue producir, y en donde en realidad hay una suerte, si se quiere, de medición entre el beneficio y los costos, ¿no? Es decir, que cuando uno está adoptando una acción racional con arreglo a fines, lo que se está presentando es un objetivo, digamos, planificado y que no, bueno, eso, con la idea de cumplir un determinado objetivo. La acción racional con arreglo a valores tiene que ver con aquellas acciones que uno toma en función de la moral y en función de los, si se quiere, valores morales colectivos, ¿no? Cuando uno pretende, por ejemplo, cuando uno no roba, más allá de que eso sea, digamos, podría contribuir a cierto fin, digamos, si uno piensa en una acción racional con arreglo a fines, sería tal vez positivo robar, pero claro, la acción racional con arreglo a valores lo que hace es precisamente atender a los valores morales de una sociedad en donde la cual, digamos, por ejemplo, el robo no está permitido. Por esta razón es que tenemos esta clasificación de la acción racional con arreglo a valores donde los individuos se comportan de acuerdo a la moral, digamos, vigente en una determinada sociedad. Después tenemos la acción afectiva, es decir, esto ya no entra dentro de lo que sería una acción racional, en tanto y en cuanto la cuestión afectiva escapa al raciocinio y son aquellas acciones por las que toman los hombres en función de los lazos afectivos que mantienen con otras personas, digamos, ¿no? Los lazos familiares, los lazos de amistad y que, digamos, tienen otro sentido despojado de la moralidad y despojado del utilitarismo que suele, digamos, teñir la acción racional con arreglo a fines. Y finalmente está la acción tradicional. La acción tradicional es aquella que está fundada en la costumbre, es decir, son aquellas acciones que toman los hombres por una cuestión consuetudinaria, es decir, por la, digamos, repetición en el tiempo de una determinada acción, la vuelve costumbre, los individuos adoptan esta acción y entonces ya en determinado momento se vuelve una tradición, que es precisamente por eso que se llama acción tradicional. Entonces, con esta clasificación básica es con la cual Weber va a trabajar para realizar, digamos, su sociología.
Y habíamos hablado al principio de los tipos ideales de dominación. Para empezar, es importante señalar que es un tipo ideal. Tipo ideal para Weber es una construcción teórica en la cual se exacerban los caracteres de un determinado objeto. ¿Cuál es, digamos, la utilidad de este tipo ideal? Es en realidad poder, digamos, determinar de manera teórica las características de un objeto y después en la realidad ver la manifestación de ese objeto, cuán cerca, cuán lejos, cuán diferente o cuán parecido es al tipo ideal. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que hay un tipo ideal de, algún fenómeno social que hoy estuviéramos viviendo, de algún debate, digamos, ¿no? Yo recuerdo que para mi tesis de grado hablaba del sector financiero en la Argentina durante la dictadura militar, de la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983. Y se suscitó un encendido debate entre dos de los jurados de mi tesis, porque uno sostenía que el neoliberalismo en la Argentina había comenzado precisamente con el golpe militar de 1976 y otro sostenía que había empezado en realidad con Menem en los 90. Y para ello sostenían que, el tipo ideal, es decir, el neoliberalismo como tipo ideal, tiene varios caracteres, entre ellos es la privatización de las empresas públicas. Y si bien todos los otros caracteres del neoliberalismo se habían dado durante la dictadura militar, como es la apertura de la economía, la destrucción de la industria nacional y todas estas cuestiones, no había habido privatización de las empresas públicas. Entonces, ese era un rasgo que para uno de los profesores era un rasgo del tipo ideal que no podía ser soslayado, mientras que para otros sostenía que no era un rasgo tan importante y que por ende la economía del proceso militar podía ser considerada neoliberal. Entonces, de esto se trata precisamente, de construir modelos teóricos, tipos ideales, establecer las pautas que tiene que cumplir el determinado tipo ideal y luego ver en la realidad si se cumplen o no, o cuán lejos o cuán cerca está la manifestación real del objeto de esta construcción teórica llamada tipo ideal. Weber habla de los tipos ideales de dominación y habla de tres tipos ideales de dominación: la dominación legal burocrática, la tradicional y la carismática. Si observan, van a ver que esta clasificación tiene cierto parecido con la clasificaciones de la teoría de la acción racional, digamos, ¿no? Siempre hay una suerte de convivencia entre, digamos, el raciocinio utilitario, la tradición y la cuestión afectiva, digamos, ¿no? Que para Weber son, digamos, que las clasificaciones centrales que van a atravesar toda su obra. La dominación legal burocrática es aquella dominación que encuentra su fundamento en la ley, fundamentalmente en las repúblicas, digamos, en los estados-nación, con el surgimiento de las constituciones, digamos, ¿no? Que establecen las formas en que se van a regir los países, y fundamentalmente esto se diferencia del monarca, digamos, ¿no? Entonces la dominación legal y burocrática sería la que tendríamos hoy dentro de los sistemas democráticos occidentales, compuestos por el presidente, el gobernador, los intendentes, digamos, ¿no? Después está la dominación tradicional, es la dominación basada en la costumbre y que es la que detenta a alguien que ha sido ungido como autoridad por costumbre. Generalmente cuando Weber habla de esto, habla de los clanes o de las tribus y de cómo se va sucediendo uno tras otro dentro de una familia
o dentro de una determinada casta quiénes son los que dominan al resto, con fundamento en la tradición, es decir, en la repetición histórica de una determinada acción. Y finalmente la dominación carismática. La dominación carismática es aquella que se funda en las condiciones personales de quien ejerce esa dominación, digamos, ¿no? Acá pensemos que si bien Weber no alcanzó a vivir el ascenso del nazismo y del fascismo, podríamos hablar precisamente de Mussolini o de Hitler, digamos, como figuras que en su momento interpelaron desde el carisma a, digamos, los sectores mayoritarios de las sociedades que gobernaron Alemania e Italia, digamos, ¿no? Más allá de, digamos, sus regímenes absolutamente criminales, pero desde el punto de vista teórico, hablando desde el carisma, uno piensa, bueno, cómo ascendieron al poder, ¿no? Y acá tenemos un buen ejemplo también de cómo podríamos hacer jugar los tipos ideales de manera teórica y cómo sirven para el debate, ¿no? Si uno piensa en los debates actuales sobre el populismo en la América Latina, ¿no? El caso de Chávez en Venezuela, o el caso de Néstor Kirchner o Cristina Fernández en la Argentina, o de Rafael Correa en Ecuador, o de Lula en Brasil, se ha encontrado con esta idea del populismo y de que estos líderes lograron llegar al poder, digamos, de una manera un poco salida fuera de la dominación legal burocrática y más bien por la dominación carismática, ¿no? Y es ahí donde hemos encontrado un debate que ha tenido incluso implicancias políticas muy serias, digamos, ¿no? En los últimos años en el continente. Y precisamente vemos que siempre han estado, digamos, en juego la dominación legal y burocrática y la dominación carismática, es decir, todos estos líderes han llegado al poder a través de las elecciones, de las urnas, pero lo han hecho interpelando a sus sociedades precisamente desde el carisma, desde la posibilidad que tienen de conectar de manera directa y personalmente con, digamos, sus votantes o quienes son en definitiva los dominados o los gobernados, digamos, ¿no? Entonces ahí hay digamos, en ningún lado vamos a encontrar un tipo puro de dominación legal y burocrática, un tipo puro de tradicional y un tipo de dominación carismática, sino que en la realidad conviven y que se trata de tipos teóricos que precisamente sirven para hacer caracterizaciones de cada uno de estos regímenes, de estos o de cualquier otro, digamos, pero uno tiene que ver cuál es en realidad, qué es lo que predomina, si predomina precisamente el fundamento legal, el fundamento tradicional o el fundamento carismático, ¿no? Y en definitiva, esa es la utilidad de cada uno de estos, digamos, elementos teóricos que nos aporta Weber, que son riquísimos para la teoría política y para la ciencia política. Yo para finalizar les quería recordar que bueno, hay un texto de Juan Carlos Portantiero, que es un autor argentino, sobre Durkheim y sobre Weber, donde también hace una cuestión introductoria bastante rica ahí el autor. Así que yo les digo que lo lean y no presenta ninguna dificultad en la lectura ni el entendimiento del texto de Portantiero, así que bueno, pueden leerlo y ahí, digamos, terminar de completar el contexto y los caracteres generales de la teoría weberiana. En lo personal, quedo a disposición, como el resto de todo el plantel docente de la cátedra, para lo que necesiten. Así que bueno, muchas gracias, saludos.